Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma, ya saben, un lugar donde hablamos sobre películas, series, streaming, música, todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Este es el capítulo número 9 de estos episodios especiales dedicados a la serie de HBO Succession. Hemos terminado ya con las radiografías de los personajes principales, que si ustedes no han visto, los invito a que vayan al canal y las escuchen. El día de hoy, a unas cuantas horas de que se emita el 10º y último capítulo de la serie, me gustaría pues darle un giro a estos podcasts, ya no hablando de personajes en específico, ya no hablando de radiografías como tales, sino hablando de Succession a un nivel más general. Vamos a hablar de la mitología de Succession, ya no vamos a hablar de radiografía, sino de mitología. Y un poquito para explicar pues la estructura de este programa. Para mí, una mitología completa pues tiene que tener al menos 3 elementos. Está la parte del mundo visual, de los símbolos, este mundo plástico, donde estaremos hablando de la puesta en escena y la cinematografía de Succession. El segundo punto es el background o la razón de ser de la narrativa, de la historia. ¿Cuáles son las motivantes, estos gatillos que impulsan a los personajes a actuar, a ser como son? Y la tercera parte, y obviamente ninguna mitología está completa sin las criaturas que la habitan. Aquí hablaremos un poquito de los personajes, ya no a un nivel específico y profundo como lo hicimos en las radiografías, sino a un nivel un poco más general. Y vamos a empezar con la parte de la puesta en escena y la cinematografía. Creo que durante las radiografías jamás hablé de esta parte visual de Succession, que también se me hace muy, muy increíble. Y aquí yo encuentro 2 grandes referencias en este estilo visual. Son 2 referencias pues muy subjetivas, ¿no? Muy de mi opinión. 2 referencias que también son radicalmente opuestas entre ellas y que incluso responden a distintas fuentes artísticas. La primera referencia es el gran director norteamericano Michael Mann, que si ustedes no han visto sus películas, pues es un director que le da mucho peso a la parte visual, mucho peso a los colores. Siempre hay en sus películas esta paleta de colores fríos, esta obsesión por los azules, por los grises brillantes. Esta paleta en el cine de Mann, dicho por él, tiene la intención de darle como este tono siempre muy urbano e hiperrealista. A nivel de puesta en escena, a nivel de ritmo, también hay mucho de Mann, creo yo, en Succession, por esta necesidad del constante movimiento, ¿no? Y ya lo había platicado en alguna radiografía, esta cámara de Succession que a veces simula una cámara en mano, una cámara documental, estos movimientos ansiosos y nerviosos, también los hay mucho en el cine de Michael Mann y representan sobre todo pues como la parte citadina, neoyorquina, creo yo, que hay en Succession. La segunda referencia, y como les había comentado, creo que es una referencia pues sí, radicalmente opuesta, es un estilo que combina pues como una cinematografía y una forma de entender la puesta en escena totalmente contraria. Yo la entiendo o la acerco, la llamo naturaleza muerta. Naturaleza muerta, también llamada pintura de bodegón, que se refiere pues a este tipo de obra pictórica con un estilo de colores mucho más sepias, como más apagados, como más difuminados, basados obviamente también en objetos inertes e inamovibles, ¿no? A diferencia del estilo de Mann, donde el movimiento es endemoniado, esta es una forma de entender la puesta en escena mucho más estática. Creo que una forma sencilla de entender como estas comparativas a las que me estoy refiriendo se puede ver en el intro de Succession, que ya también creo yo es un intro legendario. Esta combinación de imágenes, ¿no? de la familia, por ejemplo, en un estilo de video casero, en este estilo de naturaleza muerta, se combina, se vincula con las imágenes pues de Wall Street y este mundo moderno de los negocios hiperrealista de Michael Mann. Entiendo que esta combinación de imágenes pues trata explícitamente de denotar 2 líneas temporales, pasado y presente, pero también creo que trata de explicar
dos espacios, dos formas visuales de representar el poder y la riqueza en Occidente y en Succession. Me explico un poquito, ¿no? Está la parte, esta citadina ridículamente minimalista, como fría, que tiene, que representa pictóricamente la riqueza actual, ¿no? Un ejemplo de esto, vayámonos al departamento de Roman, este hermoso departamento que salió en el capítulo número 9, cuando está ensayando su discurso con una vista espectacular de Manhattan, ¿no? Y vemos claramente un departamento con muy pocos elementos, muy frío, que incluso no se nota como la personalidad de alguien dentro del departamento. Eso es mucho la parte de Michael Mann visual en Succession. Pero también está esta parte aristócrata, esta parte rancia, que se niega como a esconder los símbolos, por ejemplo, del linaje de las familias. Ejemplos, pues estas como haciendas o castillos donde Logan lleva a cazar, ¿no?, a la familia. Entonces, son como dos grandes mundos visuales que creo que conviven en Succession y que, como les decía, de alguna forma representan pues como los dos estilos cinematográficos en los que se ha representado la riqueza en la historia, al menos de la ficción. Por cierto, aquí fun fact, el intro de Succession pues claramente está bastante inspirado en el intro también de la película David Fincher, The Game. No sé si han visto esta película tremenda. Tiene un intro que la verdad sí, pues no me gustaría llamarle copia, porque cada uno tiene lo suyo, pero sí es muy muy parecido y se nota una influencia pues sí, bastante explícita. Les voy a dejar ahí en la descripción este intro de The Game de David Fincher. Vamos al segundo punto de esta mitología de Succession, que es la razón de ser de la narrativa. Existen muchas formas de encarar la historia de Succession, ¿no? Por ejemplo, desde el poder, ¿no? Cómo el poder corrompe, pudre a las personas, ¿no? También le podemos dar el otro giro de cómo inclusive las personas pues más ricas y más poderosas tienen los mismos problemas que nosotros. Hay un montón de formas de entender Succession. Para mí, la serie esencialmente habla sobre el peso y las huellas emocionales que nos dejan las personas que nos crían, que nos educan. Ahora que la serie está a punto de terminar, podemos ver cómo el arco narrativo de los personajes es básicamente un viaje freudiano para encontrar su individualidad. Que al final del día, pues encontrar la individualidad es el mayor síntoma de crecer, ¿no? Esta individualidad de los hermanos Roy que ha sido aplastada por una fuerza descomunal llamada Logan Roy. Y eso, a su vez, a un nivel narrativo, hace que la serie pues te descoloque siempre, ¿no? Un ejemplo es el papel que juega Logan. Antes de su muerte yo pensaba que Logan pues era como este villano, ¿no? Como tipo final boss de videojuego que los hermanos Roy tenían que vencer literal y metafóricamente para alcanzar sus objetivos y encontrar pues su yo, ¿no? Su individualidad. Cuando muere el patriarca de los Roy, pues te das cuenta, ¿no? Que un poco que más que un villano, Logan siempre fue como este fantasma, ¿no? Un poco como Brando, como Marlon Brando en Apocalipsis ahora y en El Padrino, ¿no? Como Kurtz, como el coronel Kurtz y Vito Corleone. Uno muriendo al principio de la saga en El Padrino y otro apareciendo al final en Apocalipsis ahora. Logan no era este final boss, no era como el mago de Oz, sino más bien era como una nube gris acompañando siempre a los hermanos Roy por el camino amarillo. Para mí el viaje de los hermanos se forja en 3 puntos clave. La sumisión, a esta fuerza impresionante, la rebelión ante ella y finalmente la muerte. Creo que el último capítulo de estos genios que escriben Succession, genios y genias, pues nos dirá un poquito eso, ¿no? Hablará un poquito de eso. ¿Qué hay después de la muerte de esta gran fuerza?
Yo ahorita lo estoy explicando como desde un punto de vista medio pretencioso y mamón, pero ya un par de personas en los comentarios de las radiografías creo que lo dijeron de una forma mucho más lúcida. Y decían que la serie te mostraba su razón de ser, su camino e incluso su final con el mismo título. Succession, sucesión. Es encontrarse como individuos para suplantar al otro. Entonces creo que un poquito, al menos para mí, esa es la esencia narrativa de Succession. Vamos al tercer y último punto de esta mitología que tiene que ver con los personajes, que tiene que ver con las criaturas que habitan. Y un poquito en esta lógica que decíamos que la razón de ser de Succession es que estos tres hermanos encuentren su individuo y logren crecer, pues también tiene que ver con qué son, ¿no? Actualmente. Y a esta sección la titulé Niños en la jungla, porque vamos a hablar de estas criaturas que básicamente pues son niños, ¿no? Y la serie son todos personajes con esencias muy infantiles. La serie en esencia pues es como una clase de Señor de las Moscas. Son estos infantes tratando de crear o al menos de mantener el orden mundial. Y en Succession esto no lo estoy hablando de forma metafórica porque realmente ellos tienen el poder y el dinero para transformar el orden mundial, ¿no? Y en este escenario, en un escenario donde niños están tratando de crear la civilización, siempre hay dos caminos. El primero es que pues logren construir un nuevo mundo como lleno de frescura, como lleno de bondad, como lleno de esta inocencia ética infantil. Y la otra es que pues esto sea como un circo de sinsentido, de farsa, de destrucción. Afortunadamente los escritores y las escritoras eligieron el segundo camino porque Dios sabe que pues es mucho más divertido. Las criaturas de Succession siempre dieron estas como señales de su naturaleza infantil con pequeños detalles como por ejemplo Shiv tratando de herir a Tom burlándose de sus zapatos en aquella parrillada de los suecos, no sé si la recuerdan. O también la reacción de Kendall, por ejemplo, en el último capítulo ante la renuncia de Jess. Es una reacción totalmente infantil, pero también se ve en grandes y épicos momentos. Por ejemplo, Roman llorando descontroladamente frente al ataúd de su padre, en presencia, además, de pues muchos grandes y monstruosos millonarios. Creo que esta batalla por la individualidad, el abandono de la infancia de los hermanos Roy, llegó a su punto como cumbre o más álgido en este terrible y poderoso discurso que dio Kendall en el funeral de su padre en el capítulo número 9 de la 4ª temporada, ¿no? Esta genial pero también siniestra justificación de la maldad. Hay personas que tratarán de denigrar su fuerza, esa magnífica y terrible fuerza que tenía. Pero Dios mío, espero que esté dentro de mí, porque si no podemos igualar su vitalidad, Dios sabe que el futuro será triste y gris. Muchas gracias por haber estado en este episodio, penúltimo episodio que estaremos dedicando a Succession. Vamos a hacer un último podcast ya sabiendo cuál fue el destino de los Roy, ya visto el final, pues un poquito para ver nuestras últimas impresiones. Les deseo un feliz final de Succession. También les deseo mucha resignación y una pronta recuperación de la depresión que seguro nos provocará el término de la que para mí es la mejor serie de la historia. Hasta la próxima.